Bueno, buenas noches. Primero, un agradecimiento a la Universidad de Mendoza, a la Facultad de Ciencias Médicas y a las autoridades que me convocaron para poder estar en esta reunión tan interesante. Bueno, yo voy a hablar desde mi lugar de intensivista, de qué es lo que hacemos o qué es lo que se está haciendo respecto a cuando un paciente tiene una enfermedad por dengue hemorrágica o dengue grave, que gracias a Dios todavía no hemos tenido gran cantidad de estos pacientes, pero sí hay que estar muy atento a algunas cuestiones si lo llegáramos a tener. En términos generales, no voy a repetir lo que un poco ya se ha venido hablando, en términos de cómo se va diferenciando las distintas etapas o formas clínicas del dengue, dengue sin signos, con signo de alarma y finalmente el dengue grave. Y acá ahora se están haciendo algunas salvedades porque se está diferenciando un poco lo que es el dengue grave de lo que es el shock por dengue, porque no todos los pacientes que tienen dengue grave tienen shock por dengue. De hecho, no todos los pacientes con dengue grave tienen que ir definitivamente a una unidad de cuidados críticos, sino que se pueden hacer un manejo un poco más exhaustivo, pero sin necesidad de ir a una unidad de cuidados críticos. Por lo tanto, esta revisión sistemática que se hizo para valorar la patogenia y la prevención y el control del dengue, divide definitivamente lo que es el dengue hemorrágico o la fiebre hemorrágica por dengue en dos estadios, el que tiene shock y el que no tiene shock. Discúlpame, Gonzalo, no Sí. se ve tu presentación, se ha A quedado ver, estática. ahora No pasa. Ponela en modo presentación, ahí no se ve como modo presentación, pero va pasando. va pasando, bien. Como les estaba diciendo, en este sentido se diferenció el dengue hemorrágico o fiebre hemorrágica del dengue o dengue grave, como lo quieran llamar, en dos estadios, el que tiene shock y el paciente que definitivamente no lo tiene. ¿Y por qué se ha hecho esto? Justamente para diferenciar a aquellos pacientes que realmente tienen leak capilar, o sea, fuga capilar real. La fuga capilar, en términos generales, lo que termina generando el shock. Y por ello hay que definir este estadio patológico en términos fisiopatológicos, que es un estado definitivamente de disfunción circulatoria, en donde la demanda y el aporte de oxígeno no son los adecuados y por lo tanto el paciente puede entrar en una situación de deuda de oxígeno y finalmente compromiso metabólico y fallo multiorgánico. ¿Esto pasa en todos los casos de dengue grave? No, no definitivamente. Pasa en un porcentaje bajo en donde realmente hay una situación de shock. Por lo tanto, si uno diferencia el shock en esta revisión que tiene... Gonzalo, estás muteado. Se moteó el... ¿Ahora estoy? Sí, Ahora está. sí. Bien. Continúo. ¿La presentación se ve bien? Se ve, pero no se ve como modo presentación. Si tocas abajo, a lo mejor la puedes agrandar. Igual se ve. Vamos a ver ahora. ¿Estoy compartiendo o no? Sí, está compartiendo, pero se ve ahí. A tocarlo, a ver ahí. Ahora perfecto. Perfecto, bien. Si podés poner ocultar ahí donde dice dejar de compartir. Sí, por supuesto. Ahí Gracias. estamos. Por lo tanto, si uno en esta revisión que se hizo en el New England, uno puede ver perfectamente cuáles son los distintos tipos de shock y definitivamente el shock que se genera por el dengue es un shock hipovolémico o tiende a ser un shock hipovolémico en las primeras etapas. Después puede pasar que estos pacientes hagan miocardiopatía y termine siendo un shock mixto con caída del gasto cardíaco en algunas situaciones o bien un shock vasodilatado simulando un shock séptico. Por lo tanto, en tema fisiopatológico del dengue es bastante complejo cuando los pacientes hacen shock por dengue.
En términos de la dinámica, la respuesta infecciosa por este virus, uno tiene que entender que el virus per se por ahí no tiene la culpa de todo esto, sino que definitivamente todo lo que se genera a nivel inmunológico termina generando el estado de shock al generar un daño endotelial bastante interesante y finalmente los trastornos de coagulación. Esto termina llevando a la hemorragia, pero hay algunas salvedades que hay que hacer aquí respecto al tema de la hemorragia. La hemorragia definitivamente es por el estado endotelial o la disfunción del estado endotelial y eso lleva al desorden coagulatorio, pero no estrictamente por las caídas de las plaquetas. Uno ve muchas veces que en términos reales cree que por el paciente tener 70.000, 80.000 plaquetas está sangrando y esto no se debe enteramente al déficit plaquetario, sino a un mal funcionamiento del sistema endotelial. Por lo tanto, la generación de actividad inmunológica que genera el virus termina afectando definitivamente el sistema endotelial y por cascada a la coagulación. Ahora bien, si tenemos que definir a un paciente con shock por dengue, uno debería tener un paciente hipotenso. La hipotensión es el marcador por defecto del shock. Un paciente que no está hipotenso, bueno, puede tener un shock oculto, sí, ahora lo vamos a ver más adelante, pero habitualmente el paciente que tiene dengue y demasiado leak capilar va a estar hipotenso en algún momento. La caída de las plaquetas habitualmente en estos pacientes es muy importante. Y por otro lado, el leak capilar uno lo va a ver muchas veces generando falla multiorgánica, donde fundamentalmente a nivel pulmonar estos pacientes habitualmente se distresan, ¿sí? Justamente porque hacen edema alveolar, y por otro lado son pacientes que habitualmente presentan fallo hepático. Por lo tanto, si uno tiene que definir cuáles son los órganos más afectados en un paciente por shock con dengue, definitivamente el hígado, el miocardio, el riñón y el sistema linfopoyético son los que más van a estar afectados. Hay compromiso neurológico también por dengue. De hecho, el estado letárgico, la caída del Glasgow, es una pauta de alarma importante en estos pacientes que puedan llegar a desarrollar un shock por dengue. Ahora, ¿cómo nosotros podemos prever esta situación? Y la podemos. Hay algunos predictores de riesgos. Últimamente han salido varios trabajos en donde se trata de prever a través de predictores de riesgo cuáles son los pacientes que definitivamente van a ir al shock por dengue. ¿Y qué es lo que se vio en estos scores? Hay algunas situaciones que uno tiene que tener muy, muy en cuenta. Primero, el hematocrito. Habitualmente estos pacientes, por una cuestión de hemoconcentración, tienen leak capilar, salida de plasma, se hemoconcentran y habitualmente el hematocrito en el paciente severo aumenta exponencialmente frente al paciente no severo. Esto tiene una P mayor a 0.05, o sea que es altamente significativo, al igual que el conteo de plaquetas, y una cuestión bastante interesante es también las transaminasas. Habitualmente los pacientes que van a desarrollar un shock por dengue, las transaminasas se elevan fuertemente respecto a los pacientes que no van a ser severos. Por lo tanto, a partir de estos parámetros, uno puede generar algunos scores que van a estar. Esto no es, este score, por ejemplo, no tiene que ser el que se vaya a utilizar en los hospitales, sino que lo que trato de mostrar es que hay que tener algún score, algún predictor de riesgo para poder diferenciar el paciente que probablemente le va a ir bien a aquel paciente que posiblemente pueda llegar a necesitar un servicio de cuidados críticos. Por otro lado, hay algunos predictores de riesgo que se pueden hacer también a los pies de la cama del paciente y con no tantas necesidades de laboratorio, solamente teniendo la GOT, la GPT, las plaquetas y el hematocrito, uno puede llegar a prever que este paciente o que este grupo de pacientes pueda llegar a tener una situación de riesgo o un shock por dengue. Hay predictores de mortalidad
que son fuertes predictores de mortalidad. Por ejemplo, el bicarbonato. Se vio que los pacientes que van a morirse más son aquellos que el bicarbonato desciende fuertemente respecto a los que no, y tienen un área bajo la curva bastante interesante con una especificidad y una sensibilidad altísima, así como también el lactato, que en todos los shock el lactato, por una cuestión totalmente metabólica, aumenta, pero en el shock por dengue es también un predictor de mortalidad. Les diría por algunos trabajos, este particularmente, que es un predictor totalmente independiente. O sea que los pacientes que están con dengue y hacen shock y tienen lactato alto y no pueden bajar el lactato en las primeras 48 horas, se mueren más que los que sí. Desde el punto de vista del manejo, cada unidad de cuidados críticos va a tener manejos diferentes, pero en términos generales, el manejo del shock hipovolémico se debe hacer con cristaloides sin lugar a duda, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en este fallo endotelial todos los cristaloides que se hacen siguen pasando al espacio extravascular. Por lo tanto, muchas veces, al no tener algún método para prever o para ver cuál es realmente el estado de volemia del paciente, podemos pasar abundante líquido que termina generando, por ejemplo, distrés, que no tiene que ver con el dengue, sino con la iatrogenia que nosotros generamos al pasar líquido de más. Por lo tanto, mucho cuidado con los cristaloides. Esto se sigue guiando por la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, 10 a 30 mililitros kilo en la primera hora. Vemos cómo está la presión. Si no mejora la presión y sigue cayendo las plaquetas y aumentando el hematocrito, bueno, probablemente este paciente siga en una situación de hipovolemia. Veremos, hay que ir viendo si las plaquetas se asocian a un sangrado y si definitivamente estos pacientes van a necesitar transfusión de plaquetas si las plaquetas están por debajo de 10.000, que son números que hacen que uno tenga que definitivamente transfundir para evitar sangrados espontáneos. 3 minutos, doctor. Gracias. Por otro lado, la hipotensión sostenida habla definitivamente de shock asociado al lactato, por lo tanto estos pacientes no solamente van a necesitar cristaloides, sino probablemente drogas vasoactivas y eventualmente ya mucha más intervención respecto a la asistencia ventilatoria mecánica y algunas otras intervenciones que hacemos en terapia intensiva. Por lo tanto, terminando ya un poco la presentación, las formas graves de dengue se empezaron a conocer ya hace más de 70 años, y esto definitivamente se ha extendido a todo el mundo. Hay pacientes que son hospitalizados por los signos de alarma y que, pese a aplicar protocolos terapéuticos vigentes, evolucionan definitivamente al dengue grave o al shock por dengue. Por lo tanto, en términos reales, estos pacientes que tengan algún signo de alarma hay que verlos muy de cerca. Si bien no existen scores con altísima sensibilidad y especificidad respecto a la evolución hacia el dengue o al shock por dengue, uno debería tener en las unidades críticas, en las unidades de guardia o en clínica médica, scores que hagan predecir si ese paciente va o no hacia una situación de gravedad. La mayoría de los pacientes con dengue van a evolucionar favorablemente y la tasa de mortalidad en general es del 2,5%, pero baja al 1% si ese paciente es abordado en tiempo y forma. Por lo tanto, el trabajo en equipo, articulado entre los distintos servicios que van a manejar estos pacientes, va a ser fundamental para poder evitar las muertes por dengue. Muchas gracias.